La noche se extiende como un manto negro sobre Guadalajara. Las calles empedradas del centro histórico reflejan débilmente la luz amarillenta de los faroles coloniales, mientras el silencio envuelve los antiguos edificios de cantera rosa. El viento nocturno susurra entre las ramas de los árboles centenarios, llevando consigo historias que el tiempo se ha encargado de convertir en leyenda. En esta ciudad de contrastes, donde la modernidad convive con siglos de historia, existe un lugar donde el pasado se niega a descansar en paz. Un sitio donde las fronteras entre la vida y la muerte parecen difuminarse bajo la luz de la luna. Seguimos por la calle Hospitalidad, donde cada paso resuena como un eco del pasado. Los muros de adobe y piedra han sido testigos de generaciones que han transitado por estas calles, pero ahora, en la quietud de la madrugada, solo permanece el misterio. Al final de esta calle, como un guardián silencioso del tiempo, se alza una puerta de hierro forjado. Sus barras negras, oxidadas por más de siglo y medio, enmarcan un umbral hacia lo desconocido. Las cadenas que la aseguran no solo protegen lo que hay dentro, quizás también protegen a los vivos de lo que yace más allá. Bienvenidos al Panteón de Belén, el cementerio más embrujado de México. Para comprender los misterios que habitan entre estas tumbas, debemos regresar al año 1848. Guadalajara, la perla de Occidente, enfrentaba una crisis sanitaria. Los cementerios dentro de la ciudad se habían vuelto insuficientes e insalubres, y las autoridades decidieron construir un nuevo camposanto fuera de los límites urbanos. El arquitecto Manuel Gómez Ibarra diseñó lo que sería conocido como el Panteón de Belén, nombrado así por el barrio donde se ubicaba. Con una extensión de más de 32 hectáreas, se convirtió en el cementerio más grande y moderno de la región occidental de México. Durante sus 108 años de funcionamiento, desde 1848 hasta 1956, el Panteón de Belén recibió los restos de más de 20.000 personas. Aquí yacieron desde los más humildes trabajadores hasta las familias más aristocráticas de Jalisco. Políticos, artistas, niños, ancianos, todos encontraron su último refugio en esta necrópolis de cantera y mármol. Pero este lugar guardaba secretos más oscuros de lo que sus fundadores jamás imaginaron. Las técnicas de embalsamamiento de la época eran primitivas y el suelo arcilloso de Guadalajara, rico en minerales, provocó un fenómeno extraordinario: la momificación natural de cientos de cuerpos. En 1956, cuando las autoridades decidieron cerrar el cementerio y trasladar los restos a instalaciones más modernas, hicieron un descubrimiento macabro. Al abrir las fosas, encontraron cuerpos perfectamente conservados, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Rostros que mantenían expresiones de sorpresa, dolor o serenidad, testimonios silenciosos de sus últimos momentos. En 1979, el gobierno de Jalisco tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de este lugar: convertir el Panteón de Belén en un museo. Las momias más notables fueron exhibidas en vitrinas especiales, y el cementerio se abrió al público como un testimonio único de la historia tapatía. Pero lo que comenzó como un proyecto museográfico pronto revelaría que algunos de los antiguos habitantes del Panteón no estaban dispuestos a ser simple patrimonio histórico. Entre las múltiples historias que emergen de este lugar, 3 leyendas han trascendido las fronteras de Guadalajara para convertirse en parte del folclore mexicano. En el sector norte del Panteón, donde las tumbas más antiguas parecen hundirse en la tierra como si fueran devoradas por el tiempo, se encuentra una pequeña sepultura que ha generado terror durante más de un siglo. Ignacio Torres tenía apenas 6 años
cuando una extraña enfermedad lo consumió en 1882. Los médicos de la época no pudieron diagnosticar su mal, pero los síntomas eran inquietantes. El niño había desarrollado una aversión extrema a la luz solar. Sus dientes caninos habían crecido de manera anormal y desarrolló un apetito voraz por la carne cruda. Sus padres, desesperados, consultaron a curanderos y médicos por igual, pero nada pudo salvar al pequeño Ignacio. Murió una noche de octubre, bajo la luz de una luna llena que se colaba por las ventanas de su habitación. Durante el funeral, algo inexplicable sucedió. El padre Sebastián Flores, quien oficiaba la ceremonia, afirmó que el cuerpo del niño no mostraba signos de descomposición después de 3 días. Sus uñas y cabello parecían haber crecido, y su piel mantenía un extraño color rosado que contrastaba con la palidez cadavérica habitual. Fue sepultado en una tumba sellada con concreto, una práctica poco común para la época. Los padres, devastados por la pérdida y aterrorizados por los rumores, abandonaron Guadalajara poco después del entierro. Durante décadas, los vecinos del barrio de Belén reportaron avistamientos de un niño pequeño que vagaba por las calles durante las noches de luna llena. Los testimonios describían siempre las mismas características. Un niño pálido, vestido con ropas de otra época, que desaparecía al ser confrontado. En 1945, durante trabajos de mantenimiento en el Panteón, los sepultureros decidieron abrir la tumba de Ignacio Torres. Lo que encontraron desafió toda lógica. El cuerpo del niño estaba perfectamente conservado, como si hubiera muerto el día anterior. Sus uñas habían crecido varios centímetros, atravesando las delgadas paredes del ataúd de madera. El hallazgo se mantuvo en secreto durante años, pero los trabajadores del cementerio comenzaron a reportar incidentes perturbadores. Herramientas que desaparecían durante la noche, pequeñas huellas en la tierra fresca y el sonido de risas infantiles que resonaban entre las tumbas después de la medianoche. Hoy, la tumba de Ignacio Torres es uno de los puntos más visitados del museo. Los guías relatan que las fotografías tomadas cerca de su sepultura suelen mostrar anomalías inexplicables, orbes de luz, sombras que no corresponden a ningún objeto físico y en ocasiones la silueta difusa de un niño pequeño. Pero esta no es la única presencia que habita en el Panteón de Belén. La segunda leyenda nos transporta al año 1890, cuando el hermano Gaspar Rodríguez llegó a Guadalajara procedente del convento franciscano de San Luis Potosí. Su fama como sanador y visionario lo había precedido, y pronto se convirtió en una figura venerada por los habitantes más humildes de la ciudad. El hermano Gaspar tenía el don de predecir la muerte. Visitaba a los enfermos y con una simple mirada podía determinar si la persona sobreviviría o si debía prepararse para el último viaje. Su precisión era inquietante. Nunca se equivocó en sus predicciones. Durante la epidemia de cólera de 1892, el hermano Gaspar trabajó incansablemente en los barrios más pobres de Guadalajara. Curaban a algunos con sus hierbas y oraciones, pero a otros les susurraba al oído una fecha y hora exactas. Inevitablemente, estos últimos morían en el momento predicho. Los rumores sobre sus métodos comenzaron a extenderse. Algunos afirmaban que había hecho un pacto con fuerzas oscuras. Otros creían que poseía conocimientos prohibidos sobre la muerte. La Iglesia, inicialmente reacia a cuestionar a uno de sus miembros, finalmente decidió investigar. Una noche de diciembre de 1893, el hermano Gaspar fue encontrado muerto en su celda. Su cuerpo yacía en posición de oración, pero sus ojos permanecían abiertos, fijos en un punto del techo. En su escritorio encontraron un pergamino con una fecha escrita con su propia sangre, la fecha exacta de su muerte.
Fue sepultado en el Panteón de Belén con los honores correspondientes a un religioso, pero desde la primera noche comenzaron las apariciones. Los veladores reportaron la figura de un monje que caminaba entre las tumbas, deteniéndose ante ciertas sepulturas como si realizara una inspección. Las apariciones del hermano Gaspar siguieron un patrón perturbador. Cada vez que alguien lo veía durante la noche, una persona del barrio moría al día siguiente. Los avistamientos se volvieron tan frecuentes y precisos que la gente comenzó a temerle más que a venerarlo. En 1920, durante los trabajos de exhumación para crear más espacio en el cementerio, los trabajadores abrieron la tumba del hermano Gaspar. Su cuerpo estaba completamente intacto, vestido con el hábito franciscano que parecía recién planchado. Pero lo más inquietante era su rostro. Mantenía una expresión de profunda concentración, como si estuviera resolviendo un enigma eterno. Los trabajadores, aterrorizados, sellaron inmediatamente la tumba y reportaron el incidente a las autoridades eclesiásticas. Desde entonces, la zona donde yace el hermano Gaspar ha sido cercada, pero los avistamientos continúan. Los visitantes actuales del museo reportan encuentros con una figura encapuchada que camina lentamente entre las tumbas. Siempre aparece durante las últimas horas de la tarde, cuando la luz del sol se desvanece y las sombras se alargan. Quienes han tenido el valor de acercarse aseguran que la figura desaparece al ser confrontada, dejando únicamente el aroma a incienso y el eco de oraciones en latín. La tercera leyenda nos presenta a Refugio Méndez, una mujer de la alta sociedad tapatía que vivió a finales del siglo XIX. Refugio era conocida por su belleza y su devoción religiosa, pero también por la tragedia que marcó los últimos años de su vida. En 1885, Refugio perdió a sus 3 hijos en un accidente. La carroza familiar volcó al cruzar un puente durante una tormenta y los niños, de 5, 8 y 12 años, perecieron ahogados en el río. Refugio sobrevivió, pero el dolor transformó su espíritu para siempre. Se vistió de luto riguroso y juró no quitarse el negro hasta reunirse con sus hijos en la otra vida. Pasaba los días visitando el Panteón de Belén, donde yacían los pequeños, y las noches orando en la capilla de su casa. Su dolor era tan profundo que dejó de comer, de hablar, de vivir realmente. Murió 3 años después, en 1888, consumida por la melancolía. Su último deseo fue ser sepultada junto a sus hijos, vestida con el mismo traje negro que había llevado durante su luto. Desde su entierro, los testimonios sobre apariciones comenzaron a multiplicarse. Los vecinos del panteón reportaban haber visto a una mujer vestida de negro que caminaba entre las tumbas durante las noches de lluvia, como si buscara algo o a alguien. Los avistamientos siempre seguían el mismo patrón. La figura aparecía cerca de la tumba familiar de los Méndez, caminaba lentamente por los senderos principales del cementerio y desaparecía cerca del portón de entrada. Quienes se atrevieron a seguirla reportaron que la mujer se desvanecía gradualmente, comenzando por los pies hasta que solo quedaba visible el velo negro flotando en el aire. Durante la época en que el cementerio aún funcionaba normalmente, los sepultureros desarrollaron un ritual extraño. Cada vez que debían trabajar durante la noche, dejaban flores frescas en la tumba de la familia Méndez. Afirmaban que esto apaciguaba el espíritu de Refugio y evitaba encuentros perturbadores. En la actualidad, los guías del museo relatan que la Dama de Negro sigue manifestándose, especialmente durante los días nublados y lluviosos. Los visitantes han capturado en fotografías una figura difusa vestida de negro, y algunos aseguran haber escuchado sollozos suaves que parecen provenir de las tumbas infantiles del cementerio.
Pero las leyendas históricas son solo el comienzo de los misterios del Panteón de Belén. Cada año, miles de visitantes cruzan sus puertas con escepticismo, pero muchos salen con una percepción completamente diferente sobre los límites entre la realidad y lo paranormal. Los testimonios se han acumulado durante décadas, creando un archivo de experiencias que desafían toda explicación lógica. María Guadalupe Hernández, guía oficial del museo desde hace 15 años, ha documentado meticulosamente las anomalías que ocurren en ciertas zonas del panteón. Hay puntos específicos donde la temperatura desciende hasta 10 grados de forma repentina. Sucede principalmente en el área de las tumbas infantiles y cerca del mausoleo de la familia Cañedo. Los visitantes describen una sensación de frío que penetra hasta los huesos, un frío que no corresponde a las condiciones climáticas del momento. Este fenómeno ocurre incluso durante los días más calurosos del verano tapatío, cuando las temperaturas superan los 35 grados centígrados. Los instrumentos de medición, colocados por investigadores paranormales, han registrado caídas de temperatura de hasta 15 grados en cuestión de segundos, sin ninguna causa atmosférica que las justifique. Roberto Salinas, fotógrafo profesional especializado en patrimonio histórico, vivió una experiencia que cambió su perspectiva sobre el panteón. Estaba tomando fotografías al amanecer cuando el lugar está completamente vacío. De repente, escuchó claramente la voz de una mujer que cantaba una canción de cuna. La melodía provenía del área de las tumbas infantiles. Los testimonios sobre voces fantasmales son consistentes en varios aspectos. Generalmente se escuchan durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando la luz natural crea contrastes dramáticos entre las tumbas. Las voces suelen ser suaves, melancólicas, y siempre parecen provenir de una distancia mayor a la real. Algunos visitantes han reportado conversaciones completas, diálogos en español antiguo, oraciones en latín e incluso discusiones familiares que parecen corresponder a épocas pasadas. Quizás el fenómeno más perturbador reportado en el Panteón de Belén son las sombras que se mueven independientemente de cualquier fuente de luz. Los testimonios describen formas humanas que se deslizan entre las tumbas, proyectándose en muros y monumentos sin que exista ningún objeto físico que las genere. Carmen Rodríguez, visitante frecuente del museo, relata haber visto claramente la sombra de un niño que corría entre las lápidas. Pero cuando buscó al niño, no había nadie. La sombra siguió moviéndose durante varios minutos antes de desvanecerse cerca de una tumba antigua. Los fenómenos de sombras anómalas han sido documentados en fotografías y videos, mostrando formas que no corresponden a ningún elemento físico presente en el momento de la toma. El sonido de pasos es otro elemento recurrente en los testimonios. Los visitantes reportan escuchar el eco de pisadas que siguen patrones específicos, pasos lentos y pesados que recorren los senderos principales, pasos rápidos y ligeros que parecen correr entre las tumbas, y el sonido característico de tacones femeninos sobre el empedrado. Los pasos generalmente se escuchan cuando el visitante está solo o en grupos pequeños. Curiosamente, nunca se reportan durante las visitas masivas o los recorridos grupales, como si los espíritus prefirieran la intimidad para manifestarse. Los trabajadores del museo han desarrollado rutinas específicas para lidiar con objetos que aparecen fuera de su lugar sin explicación aparente. Flores que se mueven de una tumba a otra durante la noche. Herramientas de mantenimiento que aparecen en ubicaciones donde no fueron dejadas, y candelabros que cambian de posición en las capillas.
Hemos instalado cámaras de seguridad en varios puntos, explica el administrador del museo, pero las grabaciones solo muestran los objetos en sus nuevas posiciones al día siguiente, sin registrar el momento del movimiento. En la era digital, el Panteón de Belén ha ganado nueva fama gracias a las anomalías que aparecen en fotografías y videos. Orbes de luz inexplicables, rostros difusos entre las sombras y figuras transparentes que solo se hacen visibles después de revisar las imágenes. El fenómeno es tan común que el museo ha creado una galería especial donde exhibe las fotografías más notables enviadas por visitantes. Cada imagen viene acompañada de la historia específica de quien la tomó y las circunstancias del avistamiento. Al caer la noche sobre Guadalajara, cuando las luces de la ciudad moderna contrastan con las sombras ancestrales del Panteón de Belén, una pregunta surge inevitablemente. ¿Qué es lo que realmente mantiene vivas estas historias después de más de un siglo? Quizás la respuesta no reside únicamente en lo sobrenatural, sino en algo más profundamente humano. El Panteón de Belén se ha convertido en un repositorio de memoria colectiva, un lugar donde el pasado de Guadalajara se niega a desvanecerse completamente. Cada tumba cuenta una historia. Cada nombre grabado en mármol y cantera representa una vida que fue vivida plenamente, con alegrías y tragedias, amores y pérdidas, esperanzas y desilusiones. Las leyendas que emergen de este lugar son, en esencia, extensiones de estas historias humanas. El niño vampiro representa el dolor universal de los padres que han perdido un hijo. Su historia resuena porque toca la fibra más sensible de la experiencia humana, la muerte prematura de los inocentes. El monje encarna nuestro complejo relationship con la muerte y el conocimiento prohibido. Su figura nos confronta con preguntas eternas sobre el destino, la predicción y los límites del saber humano. La Dama de Negro simboliza el amor maternal que trasciende la muerte, el dolor que se transforma en una búsqueda eterna, la negativa del corazón humano a aceptar las separaciones definitivas. Estas historias persisten porque hablan de verdades universales. En una época donde la tecnología ha cambiado radicalmente nuestras vidas, donde la muerte se ha medicalizado y alejado de la experiencia cotidiana, el Panteón de Belén nos reconecta con aspectos fundamentales de la condición humana. El éxito del Panteón como destino turístico también refleja una necesidad social más amplia, la búsqueda de autenticidad en un mundo cada vez más homogeneizado. Los visitantes no solo buscan emociones fuertes, buscan conexión con una historia que sienten como propia, con raíces culturales que definen su identidad. México tiene una relación única con la muerte, heredada de las culturas prehispánicas y enriquecida por la tradición católica. El Día de Muertos es solo la manifestación más visible de esta cosmovisión, donde la muerte no es un final, sino una transformación. El Panteón de Belén encaja perfectamente en esta narrativa cultural, pero más allá de las explicaciones antropológicas y sociológicas, persiste el misterio genuino. Los testimonios continúan acumulándose, las fotografías anómalas siguen capturándose, y los fenómenos inexplicables mantienen su regularidad perturbadora. ¿Son realmente espíritus de otro tiempo los que habitan entre estas tumbas? ¿O son proyecciones de nuestros propios miedos y anhelos? Quizás la pregunta correcta no es si los fantasmas existen, sino por qué necesitamos que existan. El Panteón de Belén nos ofrece algo que la vida moderna raramente proporciona: un encuentro directo con el misterio. En un mundo donde la ciencia ha explicado gran parte de nuestro entorno, donde la información está disponible instantáneamente, donde los fenómenos naturales han perdido su capacidad de asombro,
Este cementerio conserva un espacio para lo inexplicable. Cada visitante que cruza sus puertas lleva consigo expectativas diferentes. Algunos buscan confirmar sus creencias sobre la vida después de la muerte. Otros esperan experimentar emociones que la rutina cotidiana ha adormecido. Muchos simplemente desean conectar con la historia de su ciudad y su cultura. Lo que todos encuentran, invariablemente, es una experiencia que trasciende sus expectativas iniciales. El Panteón de Belén tiene la capacidad única de transformar la percepción de quienes lo visitan, independientemente de sus creencias previas. Esta transformación no necesariamente convierte a los escépticos en creyentes, ni a los creyentes en escépticos. Más bien, crea un espacio mental donde las certezas absolutas se vuelven menos importantes que la experiencia vivida, donde el misterio recupera su valor como elemento enriquecedor de la existencia humana. El legado del Panteón de Belén trasciende sus muros de cantera. Ha inspirado literatura, cine, investigaciones académicas y obras de arte. Se ha convertido en un símbolo de Guadalajara que compite en reconocimiento con sus mariachis y su tequila. Más importante aún, ha logrado mantener viva una tradición oral que de otra manera podría haberse perdido. Las historias que se cuentan dentro de sus límites son transmitidas de generación en generación, creando una continuidad cultural que fortalece la identidad colectiva. En una época donde la globalización amenaza con homogeneizar las culturas locales, lugares como el Panteón de Belén adquieren un valor incalculable como guardianes de la particularidad, como refugios donde lo local y lo universal se encuentran en narrativas que solo podrían haber surgido en este lugar específico, en este momento histórico particular. Cuando los últimos visitantes del día cruzan nuevamente el portón de hierro forjado, cuando las sombras de la noche recobran el control sobre los senderos de mármol, cuando el silencio vuelve a ser el único sonido que resuena entre las tumbas, el Panteón de Belén recupera su verdadera naturaleza, deja de ser un museo, un destino turístico, un objeto de estudio. Se convierte nuevamente en lo que siempre ha sido: un lugar de encuentro entre el pasado y el presente, entre los vivos y los muertos, entre la realidad documentada y el misterio eterno. Y en esa quietud nocturna, mientras Guadalajara duerme y sueña, las historias del Panteón de Belén continúan escribiéndose, esperando a los próximos visitantes que se atrevan a cruzar el umbral entre lo conocido y lo inexplicable. Porque algunos lugares están destinados a permanecer como enigmas. Y quizás, en un mundo que tiende a explicarlo todo, necesitamos desesperadamente que así sea. El Panteón de Belén, donde las historias nunca terminan de contarse.